Hola, quiero compartirte en este día el mensaje que di a los del anexo, que llamamos así al centro de rehabilitación. Les compartí el título de este mensaje es El llamado a Pedro. Está en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Primero quiero comentarte esta escena en Lucas capítulo 5, al inicio, donde dice que fue Jesús a ese lago y allí estaba el gentío. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. A mí me asombra primero el gran interés que tenían de oír la palabra de Dios. Y imagínense el gran expositor que era Jesús. Ahí estaba el gentío, estaba siguiendo a Jesús para oír sus mensajes, su evangelio, su palabra. Y en el verso número 2 nos dice que había pescadores. Ahí es donde empieza e inicia la historia de Pedro, en el cual era pescador, estaba junto con su hermano, como lo vamos a ver. Ellos ya habían terminado su labor y estaban lavando las redes, en el cual Jesús se acerca a la barca y en el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que después fue Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¡Qué hermosa imagen! Jesús enseñando desde la barca a la multitud de las gentes, con una barca que le había prestado Simón, Pedro, ahí para enseñarles la palabra de Dios. Y estaba predicándoles, estaba hablándoles, con un interés muy grande de las personas y obviamente también de los pescadores. Ahí estaba Simón Pedro, cerca de Jesús, obedeciendo que le pusiera ahí el modo para predicar la palabra de Dios. Dice entonces en el verso número 3 que les enseñaba a la multitud, y en el 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Termina Jesús y le dice ahí a Simón Pedro que le dé para adentro, bogue mar adentro y eche las redes, después de que había terminado de alguna manera ya de predicar la palabra de Dios Jesús, que le había prestado Simón Pedro la barca. Le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús, preocupado por el alimento de Pedro y su hermano, andaba también ahí Andrés con él, y entonces le dice que eche las redes. Y fíjate nada más, aquí le titulan en la pesca milagrosa. Respondiendo Simón en el verso 5, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué precioso y maravilloso aquí que Pedro pues había trabajado toda la noche para pescar su alimento y para la venta o cambio que hacían en aquel tiempo, y dice que no habían pescado nada y habían estado toda la noche trabajando, no había producto de su trabajo. Pero le dijo una cosa a Simón, a Jesús, pero en tu palabra echaré la red. Y qué importante es aquí decirte que en Jesús hay bendición, que en Jesús hay provisión. Sí, Él se preocupa por lo espiritual, por el evangelio, por la palabra de Dios, por tu alma, pero también por lo material, por la comida. No tanto eso, primero lo espiritual, porque aún en el Padre Nuestro dice, danos nuestro pan de cada día, que obviamente pues Jesús provee a todo el mundo su alimento, provee a cada persona, a mí, a ti, y a veces en forma abundante o muy abundante, como lo vamos a estar viendo aquí. En el verso 6 dice, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Como te digo, ahí está la respuesta de Jesús, porque en Jesús hay respuesta. En Jesús está el camino. En Jesús está la verdad y está la vida. Y cómo entonces Pedro se asombra o se espanta
al ver gran cantidad de peces que aún la red que había lavado se rompía. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque acuérdate que eran dos al principio, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. De tal manera que eran tantos peces que solamente no era ya una barca que estaba llena, sino eran dos. Le mandó a hablar a otros que estaban ahí cerca, que más adelante vamos a ver que es Juan, era uno de ellos, y les llamaron para las redes, para que vinieran con su barca y les ayudaran a sacar los peces. Y era tanta los peces que entonces se rompían y se hundían tanto las redes como las mismas barcas. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Aquí vemos entonces la continuación del encuentro que tiene Pedro con Jesús desde el inicio. Y ahora él se da cuenta que esto era algo que no era de lo normal, era fuera de lo normal, con tantos peces, llena las dos barcas, y que le dice: soy hombre pecador. Antes de venir a Jesús, queridos amigos, querido amigo, tú eres un pecador y yo. Pero llegando a Cristo, Él te transforma, como fue transformado Pedro aquí. Le dice: soy pecador. ¿Quién es un pecador? Aquel que comete pecado. El pecado es infracción a la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los pensamientos, la envidia y también pues el no creer, la incredulidad y algunas otras cosas más. Ese es el pecado, que tú puedes estar en uno de ellos, en la borrachera, en el adulterio, en cualquier otro pecado que la Biblia nos enseña, pero es importante ir a Jesús, que tú tengas un encuentro con Jesús como lo tuvo aquí Pedro, llamado Simón, antes de su conversión, porque era un hombre pecador del vulgo, y no tanto del vulgo, sino simplemente del pecado, porque había ricos, pero también estaban en el pecado, porque había religiosos, y también estaban en el pecado, en la codicia, en la avaricia, etcétera. Por eso es importante que en un encuentro que tengas tú con Jesús como Pedro, te arrepientas y reconozcas que eres un pecador, para realmente poner tu mirada y tus ojos y tu fe en Jesucristo. Y aquí le dice esto Pedro, verso 9, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No solamente Pedro fue alcanzado su hermano también Andrés, fue alcanzado también Juan, que ahí lo vamos a ver. Los cuatro fueron alcanzados por Jesús con esa pesca milagrosa, maravillosa, y no tanto por eso, porque ellos ya habían escuchado los mensajes de Jesús, habían estado a los pies de Jesús, ahí Jesús en la barca y enseñando para poder estar ante toda la multitud de frente. Qué hermoso y maravilloso es esto, estas escenas del encuentro de Pedro con Jesús. Dice entonces ahí en el verso 10, y asimismo de Jacobo y Juan, que eran los que estaban en la otra barca, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ese es el llamado que nos hace Jesús, que ya no seamos pecadores, sino que seamos pescadores de hombres, que prediquemos como Jesús fue pescador de estos hombres y de muchos más, y lo ha sido a través de la historia, y aún nos llama en este encuentro para que también hagamos lo mismo, como Simón Pedro, como Juan, que estaban ahí, sus hermanos, eran los hijos de Zebedeo, que obviamente tenían ese trabajo y ahora iban a ser pescadores de hombres. Un trabajo más valioso y más maravilloso, que es el de predicar el evangelio. Y no solamente predicar, sino ganar almas y hacer discípulos, que es lo que nos enseña la Biblia. En el verso 11 de Lucas 5, entonces continuamos: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron todo ellos. Dejaron las redes, dejaron las
barcas, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Lo mismo que hizo Mateo en su llamado, que le dijo Jesús, sígueme. Y siguió dejándolo todo, lo siguió. Y así estos hombres también, y a todos los que llamó, dejándolo todo, le siguieron, porque iban a entrar en una etapa del reino de los cielos, en el reino de Dios, para aprender a predicar, a hablar la palabra con poder, con gracia, para ser pescadores de hombres. Dejándolo todo, entonces le siguieron a Jesús. Es el llamado también que Jesús nos hace hoy, te hace hoy para tu vida. Que sabemos, tú sabes cuál es tu labor, cuál es tu trabajo, qué haces. No te dice que dejes completamente el trabajo porque tienes que comer de algo. Lo que sí es que Jesús te va a ayudar. Tú te abocas al reino de los cielos, a trabajar, a servirle a Dios, y entonces Dios te provee lo necesario. No te va a dejar desamparado. No nos deja. Él nos da todo lo que necesitamos para tu vida, pero hay que dejar el pecado, hay que dejar los estorbos, hay que dejar aquello que no te deja ver y entender o creer en Jesús, porque Él te llama a ti el día de hoy. ¿Para qué? Para que seas pescador de hombres, para que seas su discípulo, para que seas, una palabra, cristiano en verdad y de a de veras. No a la religión, no a la hipocresía, no al engaño, no a la mentira, sino amar a Jesús con todo el corazón y obedecer sus mandamientos. Porque Él predicó la palabra, aquí está escrita en los evangelios. Y Pedro creyó y le siguió. Y Juan y los demás fueron llamados a ser pescadores de hombres, ganadores de almas. Y dice, dejándolo todo, le siguieron. Es una invitación que nos hace Jesús a través de su palabra y sus testimonios, para que seamos verdaderamente seguidores de Jesús, no jugando en el mundo y en el pecado, sino buscando la santidad, buscando la consagración que nos ha puesto en su palabra, para que dependamos de Él todos los días, en tu vida, en mi vida. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.